Muy buenas, yo soy Nico. Hoy estamos en un nuevo video. Hoy les voy a explicar 4 capítulos de La Voz de la Educación. Capítulo 4. La importancia de la educación al hablar. Como pueden ver, la importancia de la educación al hablar es uno de los poderes que Dios dejó al hombre. Es el poder de hablar, de comunicarse consigo mismo y con los demás. Pues Dios nos dejó dos cosas buenas, que pensar, razonar para hablar. Pues nosotros podemos ir a hablar con los demás, pero tenemos que ser educados. Eh, Jesús es el mayor representante en el poder de la palabra, ya que cada palabra que pronuncie tiene poder, señalado por la escritura. Hablar es un arte, así lo expresan los salmos y los proverbios, al bendecir a Dios y a la humanidad. Pero como toda arte debe cultivarse desde la enseñanza para no caer en el hablar por el hablar. O sea que no podemos ir hablando por hablar por las calles. Tenemos que pensar antes de hablar. Tener mucho cuidado con las palabras que decimos a personas desconocidas. El hecho de tener un título solo representa el arte de hablar, debe convertirse en palabras con poder. O sea que nosotros podemos tener un título, cualquier título, pero siempre tenemos que pensar antes de hablar. Porque, sí. Capítulo 5. El papel de los padres. El hogar es nuestra primera escuela donde aprendemos a hablar, donde nos corrigen nuestros padres, donde aprendemos la cultura de hablar de manera correcta, sencilla y simple. Los padres cumplen una función importante, la enseñanza de hablar a sus hijos, de comportarse, ya que son quienes lo corrigen de manera sabia y prudente, para que sus palabras tengan significado y sean maquinaria viviente de Dios, que emiten luz y conocimiento. Son las sagradas escrituras las fuentes de nuestros padres para que el hogar sea nuestra primera escuela. Como pueden ver, el hogar siempre es la primera escuela, porque nuestros padres nos enseñan a hablar, o hay veces lo contrario, o el colegio nos enseña a hablar. Pero nosotros tenemos la escuela, pero también tenemos la casa. En la escuela podemos hablar con los amigos, con los compañeros, pero aquí en casa es nuestro primer hogar, nuestras primeras clases con nuestros padres, porque si nosotros nos equivocamos, si nosotros nos equivocamos, pues nuestros padres nos pueden reprender y enseñar. El papel de los maestros. Es fundamental señalar que los maestros comportan el poder de la palabra y el arte de hablar de manera sabia y prudente, ya que ellos son el ejemplo para los jóvenes y en tal sentido transmiten los principios correctos de la educación. Bueno, pues ahí como les dije es que los maestros, ellos nos enseñan a nosotros, ¿cierto? Pero entonces ellos son los que nos transmiten la educación. Depende de cómo ellos hablen, de cómo ellos se transmitan, nosotros podemos aprender como no podemos aprender. El maestro debe cultivar el poder del entusiasmo para que las palabras que enseñen contengan significado y represente una realidad en la mente de sus estudiantes, ya que se deben identificar por su capacidad y claridad al enseñar a la manera de Cristo, quien siempre enseñó de la manera clara, sencilla, bondadosa. O sea que Cristo nos enseñó a hablar de manera bondadosa y sencilla y clara. El maestro debe ser paz, amor y alegría en sus trabajos. Los estudiantes y el don de hablar.
El tesoro escondido del corazón del hombre es Jesús, quien soy la verdad del camino, quien dijo, soy la verdad del camino y la vida, y todo aquel que coma de mí o me sigue y sigue al Padre. Eso se lo está diciendo Jesús, no lo está diciendo Jesús a nosotros. Bueno, pues aquí lo que quiere decir es que nosotros podemos hablar, pero nuestros padres siempre nos van a corregir en las cosas malas. Allí es donde el poder del hablar transforma al estudiante en su educación, ya que su arte desde el inicio. El estudiante debe aprender a leer y hablar, a corregir su lenguaje para que su discurso sea con talento, convicción y gracia. Son habilidades que permiten contener respeto para hablar con los demás, es decir, que todo estudiante debe darle a sus padres significado y contenido. Aquí lo que nos dice es que nosotros podemos hablar, pero tenemos que pensar antes de hablar, nunca se les olvide eso. Nosotros podemos enseñarle nuestros padres, cuando nosotros hablamos, ellos de pronto nos piden significados, nosotros no sabemos, pues nosotros tenemos que mirar palabras mirando su significado. Bueno, aquí les vengo a mostrar el último episodio, la influencia de las palabras. La expresión contenida en las palabras es el reflejo del alimento del alma. En tal sentido, nuestras palabras cargan la influencia y se proyectan para influenciar nuestra realidad y a los demás. Las palabras que expresamos contienen un significado profundo, las cuales pueden construir un mundo nuevo, una verdad, una realidad, pero también pueden causar daño o destruir a otro ser humano. Las palabras son poder, porque nosotros podemos tanto ayudar a un compañero como herir al compañero con las palabras. Porque hay personas que son sentimentales, son sensibles, entonces a ellas no les gusta que les hablen muy expresivamente. Hay otras personas que no les importa cómo les hablen. Hay otras personas que no le paran bola a los demás, etc. La bondad de nuestras palabras, ya que cada una de ellas tiene influencia de un sello que permite crecer en verdad y para la gloria de Dios. Pues la bondad es lo que nosotros nos lleva a ser grandes. Porque si nosotros tenemos bondad y humildad, pues podemos ir a cualquier lado del mundo y podemos tener muchos amigos. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, comenten, compartan, denle like. No sé nomás. Bye bye.